Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 24. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Y con la bendición comenzamos nuestros análisis el día de hoy. Bueno, lo que se sospechaba terminó sucediendo. La Asamblea Nacional Constituyente, en represalia por las decisiones de sanción que tomó la Unión Europea, 28 países de la Unión Europea tomaron decisiones sobre 7 funcionarios venezolanos y sus familias, y la Asamblea Constituyente entonces decidió, en retaliación, fijar la fecha de las elecciones presidenciales para antes del 30 de abril o el 30 de abril incluido. Bueno, sobre esto hay que hacer muchos análisis, pero vamos a concentrarnos uno a uno. Vamos a revisar los aspectos de la competencia. ¿Cuál es la competencia para convocar un proceso electoral? Bueno, en primer lugar, es importante destacar lo siguiente. Nosotros que nos opusimos a la ilegal convocatoria de la Asamblea Constituyente, hemos dicho que, entre otras cosas, para lo que estaba convocada era para redactar una constitución. Yo soy de los que cree que ese es, igual que la comunidad internacional, ese es un organismo que es el gobierno de facto para imponer las reglas del comunismo en Venezuela, porque no tiene otro cuerpo colegiado, porque lo perdió en la elección de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿puede esa Asamblea Nacional Constituyente adelantar elecciones? No, no la puede hacer, porque quien puede, de conformidad con la Constitución, es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, fíjese usted el fraude. La Asamblea Constituyente no modifica el artículo 231 de la Constitución, sino que pasa por encima y ella, sin modificar el artículo, como ha hecho en otras oportunidades, decide convocar el proceso electoral. Pero ¿cómo convocas el proceso electoral teniendo vigente el artículo constitucional? ¿Cómo convocas la elección presidencial teniendo los artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales perfectamente definida y vigente? Lo cual indica que no existe seguridad jurídica ni transparencia en este proceso de convocatoria, que además es caprichoso desde el punto de vista de los tiempos para convocar un proceso de carácter electoral. Dicho sea de paso, la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales tiene establecidos los lapsos para ese proceso. Proceso, cronograma que no se va a cumplir en este caso tampoco. De tal manera entonces que no solamente se está violando el artículo 231 de la Constitución, sino se está violando el 298, que señala que las leyes electorales no pueden modificarse al menos 6 meses antes de la elección. Esto quiere decir, dicho de otra manera, si yo voy a modificar una ley electoral y el artículo que define las elecciones es un artículo de carácter electoral, yo no puedo hacer esa modificación y convocar elecciones en un mes, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6 meses. Yo puedo modificar la ley electoral y convocar elecciones en el 7º mes, pero no la puedo convocar antes. Entonces, esta Asamblea Constituyente, que hemos dicho ilegal e inconstitucional, sin modificar la Constitución, sin modificar las leyes, está fijando un criterio por vía de un decreto.
que ellos llaman decreto constituyente. Bueno, ahí existe un procedimiento írrito, entre otras razones, porque hemos dicho que la constituyente no es otra cosa sino un gobierno de facto para este tipo de cosas, para zafarse de la rigidez que la Constitución y la ley, para dar garantía y seguridad jurídica en favor de los ciudadanos, ha establecido. Entonces simplemente no modifican la Constitución, sino que están por encima de ella, no modifican la ley, sino que están por encima de ella y decretan una elección antes de 6 meses, cosa que está totalmente prescrito, no se puede hacer. ¿En qué condiciones entonces se está convocando un proceso electoral? Yo diría que se está convocando sin condiciones. Vale decir, aquí hay un proceso electoral que se está convocando sin ningún tipo de condición. ¿Qué condición tiene que tener el proceso electoral? Un concepto que se denomina integridad electoral. Integridad electoral, que es exactamente el que va a garantizar procesos donde la libertad de expresión del elector y su consecuencia, su voto, su procesamiento y su resultado final, sistemas, participación, estén perfectamente encajados en la ética, en la transparencia, más aún cuando se suponía o debe suponerse que un proceso electoral es para dirimir conflictos y en él buscar soluciones. Pues bueno, esta elección no está convocada en esos términos. Esta elección está convocada en los términos de la menor, un proceso electoral con la mínima o sin condiciones mínimas de transparencia para participar en este proceso. No es lo mismo decir, como se ha dicho, que este proceso va a ser con la misma organización del proceso de gobernadores y del proceso de las municipales, porque esos procesos fueron sin garantías mínimas también. También fueron sin garantías mínimas. Porque el registro electoral no es transparente, porque se permitió el uso del carnet de la patria, porque el uso del carnet de la patria hace sospechar que hay más votos cuando se utiliza el sistema del carnet de la patria, porque los centros de votación en muchos casos fueron arbitrarios en la modificación de los lugares y eso pues perfectamente hace que la data no sea cierta ni confiable. No existe libre participación política cuando este mismo fin de semana ha sometido a partidos políticos a validarse sin que sea una circunstancia de ley, sino un capricho de la Asamblea Nacional Constituyente. El propósito es ilegalizar partidos políticos para que no participen en las elecciones como consecuencia de que algunos decidieron no participar en las municipales, extendiendo una suerte de sanción a los partidos por no haber participado en las municipales, cuando la ley establece es que cuando usted como partido deja de participar en 3 elecciones sucesivas a nivel nacional, pierde la condición de partido nacional. Pues aquí no, aquí la Asamblea Constituyente a capricho decidió castigar a los partidos diciendo ustedes tienen que legalizarse porque ustedes decidieron no ir al proceso de las municipales. Así como se convoca este proceso electoral, se convoca porque ustedes no fueron a República Dominicana. O sea, ¿qué seriedad existe en ello? En ello no existe ningún tipo de seriedad. ¿Cómo podemos nosotros decir que este es un sistema garantista del proceso electoral que no reúne, insisto, condiciones mínimas, si la propia Asamblea Nacional Constituyente, después que el ciudadano elige un gobernante, decide ponerle condiciones después para deslegitimarlo, como pasó con el gobernador del Zulia? No existe
ordenamiento legal que lo obligue a juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Constituyente dijo, tienen que venir para acá y punto. Y el que no viene, pues no fue electo, eso no sucedió. Eso es garantía jurídica, no, ahí no hay seguridad jurídica de ninguna naturaleza. ¿Qué puede pasar con un gobernante entonces que, por ejemplo, quede de oposición? Pues simplemente desde la constituyente cambio las condiciones de competencia de ese presidente. Si tiene 40 competencias, lo dejo con 5. Bueno, porque ganó el de oposición. Así como los gobernantes de oposición no les reconocen sus competencias, así esta Asamblea Constituyente puede hacer con el presidente si fuese el caso que fuese de oposición. Entonces no existe seguridad jurídica que diga nosotros tenemos un mínimo de condiciones para participar. No existen ni siquiera condiciones mínimas de poder participar. Por otro lado, es importante señalar que este tema de las condiciones estaba en la mesa de la discusión en el diálogo. Yo no he compartido el diálogo y menos la agenda, pero ese tema de las condiciones estaba en la mesa de diálogo y eso va a ser parte de nuestro análisis en el próximo segmento. Se convoca entonces un proceso electoral sin condiciones. Un proceso electoral sin condiciones. Los resultados ya sabemos quién va a ganar. Lo que falta es que se produzca la elección. Vamos al corte. Bueno, ahora vamos a analizar el Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha señalado que no apoya, no comparte y rechaza la convocatoria de elecciones presidenciales. La organización, el Grupo de Cancilleres de Latinoamérica, exigen una adecuada anticipación, participación de todos los actores políticos en Venezuela y garantías. Ya estuvimos hablando en el segmento anterior de qué se trata cuando se habla de garantías. Un comunicado de 10 puntos, vamos a revisar algunos rápidamente. En primer lugar, rechazan la decisión del gobierno de convocar elecciones presidenciales. Fíjese que el Grupo de Lima, eso de que Asamblea Constituyente, gobierno, ellos no creen en eso y dicen el gobierno es el que convoca elecciones presidenciales, y entonces dicen que ellos no están de acuerdo porque esa decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas. Fíjense lo que está diciendo el Grupo de Lima. La convocatoria que hace el gobierno de Venezuela de elecciones presidenciales, ¿verdad?, imposibilita la realización de elecciones presidenciales transparentes, democráticas y creíbles, conforme a estándares internacionales, y contradice los principios democráticos de buena fe para el diálogo gobierno-oposición. Tremendo esto que están diciendo los cancilleres, que la convocatoria del gobierno de elecciones es precisamente la negación de que pueda existir una realización de elecciones transparentes. Por otro lado, está diciendo que las elecciones presidenciales deben ser convocadas con anticipación, ya lo hablamos en el segmento anterior de conformidad con la ley. Están condenando los actos de violencia con la consecuente pérdida de vidas humanas y exhortan al gobierno de Venezuela a adoptar con urgencia medidas para garantizar el Estado de Derecho, derechos fundamentales a las personas, recuperar la paz social. Asimismo, demandan una investigación imparcial sobre las ejecuciones extrajudiciales, vale decir, sobre la masacre del Junquito. Yo quiero aprovechar este punto para irme a la historia de un hombre que yo admiro mucho, es el Mariscal Sucre. Y estaban pasando ayer precisamente una anécdota del Mariscal Sucre que quiero comentar con ustedes, para que ustedes vean lo que es el honor militar y qué es lo que le falta hoy a nuestra Fuerza Armada, que contagiada de los cubanos ha perdido ese honor militar. Fíjese usted, la historia da cuenta que durante la capitulación de la batalla de Ayacucho, el virrey español del Perú, José de la Serna, estando preso y herido, le entrega la espada en señal de rendición al general Antonio José de Sucre, diciéndole:
gloria al vencedor. Sucre le devuelve la espada y le responde honor al vencido, que continúe en manos del valiente. Luego de la capitulación, el ejército vencedor respetó los derechos humanos del ejército vencido. En el ejército vencido estaba el general José de Canterac, quien era el general que había fusilado en Cariaco en 1817 al capitán Francisco de Sucre, hermano de Antonio José de Sucre. Le perdonó la vida sin venganza, dándole un trato digno a su persona y a los demás soldados vencidos. Cada ejército se encargó de curar y de cuidar a sus heridos, de enterrar a sus muertos. El libertador Simón Bolívar expresó, abro comillas en ese momento, ese tratado es digno del alma de Sucre. Él será eterno como el más grande monumento de la piedad aplicada a la guerra. El general Antonio José de Sucre, el mariscal, es prócer del Ejército Libertador, del cual las actuales Fuerzas Armadas dicen ser herederos. Esta es la gloria del Ejército Libertador. Esta es la gloria del Ejército Libertador. No lo que vimos en la masacre del Junquito. Sí, claro, ¿y qué ha sucedido? Es que los cubanos no tienen la herencia libertadora del Ejército Libertador venezolano. No la tienen. No la tienen. Y vinieron a contaminar. Vinieron a desarraigar. Vinieron a cambiar el pensamiento y así en buena parte lo hicieron. Por eso es que cuando se habla del honor militar, es del honor militar de Sucre, no de lo que sucedió en la masacre del Junquito, que una vez vencido, lo asesinan. Una vez admitido que se entrega, lo asesinan. Asesinan al grupo. Bueno, seguimos en el caso del Grupo de Lima. Reitera el Grupo de Lima el pleno respaldo a la Asamblea Nacional que se eligió democráticamente. Reafirman la carencia de legitimidad y de legalidad de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjese usted lo siguiente. A pesar de que estaban acompañando el diálogo, estaban acompañando un diálogo en búsqueda de resultados, están ratificando que no tiene legitimidad ni legalidad la Asamblea Nacional Constituyente. Otro punto, el séptimo, condena que se mantengan los presos políticos en Venezuela, cuya liberación sin condiciones es un requisito indispensable para la pacificación del país. 8. Deploramos que a pesar de la situación humanitaria se sigue empeorando en Venezuela. El gobierno continúa renuente a aceptar la ayuda humanitaria, lo cual refleja el agravamiento de los índices de desnutrición infantil, desabastecimiento de medicinas y el resurgimiento de enfermedades que habían sido erradicadas. Reiteramos nuestra voluntad para prestar ayuda. Bueno, yo creo que los chavistas, yo no creo que los militares, con 4.400.000 venezolanos por fuera muriéndose de hambre, puedan decir que esto es un gobiernazo, pues, o sea, que Maduro pudiera gobernar Latinoamérica. O sea, yo de verdad que al que le gusta lo malo, esto es un éxito. Bueno, el Grupo de Lima dice por demás que tienen una profunda preocupación por el éxodo de millones de venezolanos que por la crisis humanitaria en Venezuela cruzan la frontera todos los días, en el desafío que representa ir a los países, incluyendo los estados del Caribe. Dicen que están prestos a ampliar el tema de la cooperación internacional para atender los problemas en la región.
Ahora bien, dicen que continúan dándole seguimiento al tema. El canciller de México, que es otro de los que estaba en el acompañamiento, ha dicho que México se retira del diálogo en República Dominicana y ha dicho: nos retiramos del actual proceso de negociación, pero que no quepa duda, México seguirá haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para contribuir en que Venezuela se restaure la democracia por la vía pacífica conforme lo decidan los venezolanos. Dice: nuestro mayor reconocimiento al presidente Danilo Medina. Dicen que es lamentable lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional Constituyente de convocar una elección que acaba con el diálogo y por eso se retira. Dice que el gobierno ha decidido hacer elecciones y esas elecciones son incompatibles con el diálogo. Dice que la fecha de la elección era una de las cosas que se negociaba y no habían llegado todavía a un acuerdo para ello. Bueno, entonces, tenemos por demás un comunicado de Estados Unidos que dice que no está de acuerdo entonces tampoco con las elecciones y menos está de acuerdo con que Maduro se vuelva a presentar. Dice que en Venezuela no existen condiciones de ninguna naturaleza para que se puedan hacer unas elecciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dice que se haga una elección con esta Asamblea Constituyente, que se haga una elección con este mismo Consejo Nacional Electoral, no es otra cosa sino entregarle a Venezuela 6 años más de oscuridad. Vamos al corte y entramos entonces en los análisis que ya tienen que ver con el mundo político. Unas consideraciones rápidas y usted va formándose su propio criterio también. Una pregunta que tenemos que respondernos: si se puede competir con estas condiciones y en estos lapsos, ¿qué era entonces lo que se discutía en República Dominicana al respecto? Porque si se estaban discutiendo condiciones para competir, entonces ¿por qué se va al proceso electoral sin condiciones? Sin los lapsos establecidos en la ley. Y esto hay que preguntarlo y responderlo, porque en su momento se dijo que el régimen se negaba a contarse en elecciones libres, lo cual indica que estas no lo son, o sí son elecciones libres. El régimen necesita tapar el escándalo internacional de Óscar Pérez y nada mejor que convocar unas elecciones. Pero tenemos que tener claro también lo siguiente: no se trata de ir a elecciones para que haya libertad. No, se trata es de que haya libertad para poder ir a elecciones. Sin libertad no hay elecciones. Sin libertad no hay elecciones. No entiendo por qué las contradicciones en la oposición es la falta de darle continuidad al discurso que se articula. Si en República Dominicana se estaban debatiendo condiciones y el gobierno está convocando elecciones sin condiciones, entonces ¿para qué ibas a República Dominicana si al final ibas a aceptar las condiciones que el gobierno a su capricho ponga? Y lo otro que tenemos que admitir es que la oposición tiene siempre en su favor el rechazo contra Maduro. El problema es que no lo logra materializar en votos, porque hemos insistido que los partidos políticos hoy están desarticulados y no tienen como consecuencia de ello la maquinaria electoral que tampoco la tuvieron en la pasada elección. De tal manera que yo me pregunto, ¿cómo es esto de que la comunidad internacional desconoce, no comparte el proceso electoral y la oposición tiende a cometer el error de aceptar y participar?
La participación o la no participación no va a hacer que el régimen cambie, pero tiene que obligar a la oposición a lograr unidades de verdad, porque la oposición hoy no está unida, ni siquiera para el evento electoral que ya está convocado, del cual no se pudo ni siquiera recuperar la gobernación del Estado Bolívar a pesar de que se ganó. Estas son las cosas. Por eso es que yo soy de los que me inscribo en la tesis que la comunidad internacional tiene las cosas claras, está aplicando sanciones y creo que hay que cerrar filas en un desconocimiento general de un proceso que ya sabemos cuál es el resultado y de cuál solo lo único que falta es que convoquen la elección, pero el resultado ya lamentablemente sabemos cuál es. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Me despido con este pensamiento. Hay un momento para cada cosa. Un día de viento no es adecuado para construir tejados. Este es un proverbio celta. Dios los bendiga. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Gracias.